Resulta que hubo una audiencia pública el día 19 de enero que había sido convocada el 28 de diciembre. La verdad es que ya la fecha de convocatoria y luego la fecha de realización nos dicen a las claras que no querían que hubiera mucha gente. Ese día hubo 100 y pico de personas, y de lo que se trató en esa ocasión fue de la parte de la boleta del gas que se refiere al transporte y a la distribución. Y después hubo una segunda audiencia, el 31, y esa parte se trata del precio del gas en sí mismo, digamos, del fluido del gas que recibimos en nuestros hogares en sí mismo. La primera audiencia la convocó Enargas, y quizás por eso tuvo más difusión. Y la segunda audiencia la convoca la Secretaría de Hidrocarburos, que depende del Ministerio de Economía. A esta segunda audiencia fueron solo 24 personas, cuando de lo que se trata es del precio del gas. La otra también va a influir en el precio final de la boleta, pero del precio del fluido del gas, que es, digamos, el componente principal de la factura, y además lo importante es que nos van a reducir el subsidio que nos dan. Hasta ahora el Estado nos daba un subsidio del 70% de lo que cuesta el gas, y pretende reducirlo hasta, digamos, nosotros pagábamos el 30, el Estado el 70, bueno, ahora que nosotros paguemos el 44 y el Estado pague el 56. Digamos, todas las personas, las pocas personas que pudimos asistir, porque nos pudimos enterar, yo por ejemplo me había enterado en la del 19 que había una el 31. Lo que más pedimos al gobierno es que, en vez de recortarnos a nosotros los subsidios, nos diga realmente cuál es el precio en boca de pozo, el precio de las productoras, y que le haga auditoría a estas empresas, porque estas empresas, en el momento del gobierno anterior, tenían un precio altísimo, después un poco que se redujo, pero nunca sabemos exactamente cuál es el precio a cada productora o por cuencas. Lo que nos dice en el informe que nos presenta la Secretaría de Hidrocarburos es un precio promedio, pero ese precio promedio incluye también una parte de gas que importamos de Bolivia y una parte de gas que también importamos, pero que es gas licuado y al que hay que hacerle un proceso, y entonces se encarece muchísimo para poder tener el gas para nuestros hogares. Entonces, lo que más se le pidió al gobierno es que, en vez de acortarnos a nosotros la soga, se la acorte a las empresas, que sean las empresas las que abran sus libros, que se sometan a una auditoría, pero esta auditoría la tiene que imponer el gobierno, lógicamente, y muestre cuáles son sus verdaderos costos, cuáles son sus ganancias, cuáles son sus planes de inversión, porque posiblemente estemos pagando mucho más caro el gas de lo que podríamos pagarlo. Entonces, si el gobierno toma una actitud de valentía frente al pueblo y le dice tenés que pagar más, ¿por qué no toma esa misma actitud de valentía con las empresas y les dice tenés que ganar menos? Otra cosa de la que se planteó en la audiencia fue que, por ejemplo, hay algunas empresas como Pampa Energía, que también tienen empresas de electricidad, y una de las explicaciones que se dieron es que gran parte de la producción del gas se dedica a luego fabricar la electricidad. Es decir, de todo el gas que se produce, hay una parte que es la menor, que es para residencias, comercios y minipymes. Y después, 40, digamos, de lo restante, que es la mayor parte, el 40% va a Camesa, y eso es para producir electricidad. Hay una audiencia pública nueva ahora, el 17 de febrero, sobre el tema de electricidad. Y es importante porque, como les acabo de decir, una gran parte del gas se utiliza para generar la electricidad, entonces, digamos, sigue toda la cadena, y los aumentos de aquí van a influir en los aumentos de allá, y encima si nos van a poner más aumentos también en electricidad,
porque de qué se va a tratar esta audiencia, sino de que seguramente nos van a rebajar algún otro subsidio también en electricidad. Entonces es importante que participemos, porque en la última audiencia participaron 24 personas, cuando esto nos afecta a los 45 millones de habitantes, o en fin, si los del NEA no tienen, en fin, a todos los que tenemos gas de red, digamos, a través de las distintas distribuidoras en todo el país, esto nos afecta a todos. ¿Cómo puede ser que solo hayan participado 24 personas y que solo se hayan enterado 24 personas?